amigas y amigos. Les habla el profesor Neri y les doy la más cordial bienvenida a un video más del canal Autoestudio 10, AE10. Si es de utilidad la información que te brindo, te invito a suscribirte y recomendar el canal a quien también le pueda ser de utilidad esta información. Te recuerdo, el autoestudio te conduce a la excelencia. Muy bien, amigas y amigos, vamos a hablar en el tema del día de hoy del psicoanálisis interpersonal de Karen Danielsen Honry. Esta psiquiatra especializada en psicoanálisis nació en el año de 1885 en Hamburgo, Alemania, y muere en Nueva York en el año de 1952. Perdón. Esto con la finalidad de que tengan ustedes una referencia histórica de quién fue esta importante psicoanalista. Como dato, también mencionamos que esta teoría pertenece al grupo de las teorías neopsicoanalíticas, es decir, formuladas posterior al psicoanálisis de Sigmund Freud, y que incluso hay algunas críticas a la teoría del psicoanálisis, la teoría original. Eh, Karen Horney le dio una mayor importancia a las relaciones sociales para la formación de la personalidad. Recordemos que Sigmund Freud, el creador original del psicoanálisis, sostenía que el sexo es un factor que rige la formación de la personalidad. Aquí es donde hay una gran diferencia entre la teoría de Horney y la teoría de Freud. Muy bien, pues vamos a iniciar con nuestra presentación del día de hoy. Vamos a iniciar con las causas o el origen de lo que se les conoce como las neurosis. Posteriormente ya hablaremos de las estrategias que se emplean por parte de los neuróticos para aminorar la ansiedad que les provoca este malestar. ¿Qué es la ansiedad básica? Para Horney, la ansiedad básica es un sentimiento que tiene un niño al sentirse solo e indefenso en un mundo potencialmente peligroso u hostil. Horney definió la ansiedad como un sentimiento creciente y generalizado de que un niño está solo e indefenso en un mundo hostil. Para Horney, la ansiedad básica es el origen de las neurosis posteriores en la etapa adulta. Es por eso que este concepto es de suma importancia. ¿Qué es la ansiedad básica? Un concepto relacionado es la hostilidad básica. Y la hostilidad básica se refiere al enojo del niño provocado por el descuido y el rechazo de los padres hacia él. La hostilidad básica también se refiere a una sensación de ira y traición que un niño siente hacia sus padres por no proporcionarle un entorno seguro. Horney asoció la hostilidad básica con la ansiedad básica. Los dos están inseparablemente entrelazados y ambos son ramificaciones del maltrato de los padres hacia los niños. También me gustaría recordar qué es la neurosis. Alguno de ustedes que escucha este término a lo mejor lo escucha por primera vez. Vamos a definir qué es una neurosis. Una neurosis es un trastorno que tiene
una evolución crónica o recurrente que no produce una pérdida de contacto con la realidad como las psicosis y que se manifiesta principalmente por la presencia de angustia o ansiedad. Es un concepto básico. ¿Qué es la neurosis? Pues bien, seguimos avanzando. Ya vimos entonces, aquí está en pantalla la hostilidad básica. Vamos a ver el tercer concepto básico, que es un conflicto, que es el conflicto básico. El niño se encuentra en una disyuntiva. Por un lado, siente que necesita a sus padres y desea acercarse a ellos. Pero por otro lado, siente que los odia y desea castigarlos. Eso es el concepto de conflicto básico. Entonces, de acuerdo a estos tres conceptos de cómo se siente el niño a través de la ansiedad básica, la hostilidad básica, el conflicto básico, ¿qué debe de hacer el niño? El niño tiene tres opciones. La primera es ir hacia los padres, la segunda, ir contra los padres y la tercera, alejarse de los padres. El niño necesita ser amado, desea ir hacia los padres, abrazarlos, apapacharlos, decirle te necesito, ¿verdad? Por decirlo así. Pero también el niño teme al rechazo, ¿sí? Entonces el niño siente hostilidad y también quiere vengarse de los padres, pero teme a ser castigado. Entonces el niño se encuentra en esta disyuntiva. Entonces el niño puede optar por darse por vencido y alejarse de los padres, ¿sí? Eso es lo que las tres opciones que tiene el niño. Por un lado, ir hacia los padres, decirles, hacerlos sentir que necesita sentirse seguro, protegido, ¿sí? Ante el entorno, pero también teme al rechazo, ¿sí? Y desea castigar a los padres, volverse agresivo, ¿sí? Pero pues teme al castigo y opta por alejarse, ¿sí? Esto es muy importante. El niño pequeño resuelve el conflicto con los padres usando cualquiera de estas estrategias que parezca mejor ajustarse a su ambiente familiar. Esta elección se convierte en la orientación interpersonal característico de cada persona. Repito, porque es muy importante este último esto último que mencioné. La elección, ¿sí?, de uno de los tres, de las tres opciones que tenemos en pantalla, se convierte en la orientación interpersonal característico de la persona adulta. Seguimos avanzando. Necesidades neuróticas. A menudo el neurótico se encuentra, ya estamos hablando, perdón, ya de la etapa adulta, ¿sí? A menudo el neurótico se encuentra ante un dilema. Por ejemplo, quizá quiera someterse o a complacer a otros, al mismo tiempo que desea tener más poder sobre ellos. Estas incompatibilidades no tienen solución y pueden llevar a conflictos más graves. Cualquiera de los mecanismos de autoprotección puede llegar a ser una parte permanente de la personalidad que adopta la forma de una necesidad, y Orney las llamó necesidades neuróticas, ¿sí? Y aquí en pantalla dice: las necesidades neuróticas representan soluciones irracionales para los problemas del neurótico, y son 10. La primera de ellas, afecto y aprobación.
Es la necesidad de vivir para agradar a otros, los cuales se logra dirigiéndose a otras personas en sus relaciones humanas. Es decir, la persona de adulta que se decanta por ir hacia las personas tiene una necesidad de afecto, de aprobación, hace sentir a la otra o a las otras personas que es una persona indefensa, que necesita su amor, que necesita su aprobación, que necesita su afecto. ¿Sí? Dos, una pareja dominante. La necesidad de tener una pareja dominante. Es decir, eh, darse y ser protegido por un compañero fuerte, ¿sí? Que considera fuerte, a cambio de un amor duradero, lo cual se logra relacionándose con otra gente de una forma sumisa. 3. Necesidad de poder. Esta persona que padece de neurosis glorifica el poder y la fuerza, eh, siente un desprecio a sentirse débil o por la gente que considera débil, refleja sus movimientos en contra de la gente, es decir, en sus relaciones interpersonales se vuelven un tanto conflictivas. 4. Necesidad de explotación. Se trata de ganar en todas las situaciones. Se trata de ser dominante y reflejarse en movimientos contrarios a la gente en sus relaciones interpersonales. 5. Necesidades de prestigio. Es la urgencia, esta necesidad es una urgencia de ser reconocido por las demás personas y se logra, ¿sí? Por decirlo así, teniendo relaciones interpersonales en los que se vaya en contra de la gente, ¿sí? Necesidad de prestigio. Necesidad de admiración. Deseo que otros lo perciban como su imagen idealizada, ¿sí? Dando como resultado unas relaciones interpersonales en la que las personas se mueve contra la gente. Siguiente, 7. Logro o ambición. Es un fuerte deseo de ser rico, famoso, importante, sin importar el costo para sí mismo o para otros. Esto se refleja en relaciones interpersonales que se mueven en contra de la gente. 8. Autosuficiencia. Hacer cualquier cosa con tal que de no sentirse obligado con otros, lo que se logra alejándose de la gente. 9. Necesidad de perfección. El ser infalible y perfecto, debido a la hipersensibilidad, a la crítica, lográndose esto desprenderse o alejarse de los demás, de sus relaciones interpersonales. Se aspira pues a la perfección. 10. Límites estrechos para la vida. Al ser ultra reaccionarios o conservadores y tratar de retener el status quo, retirándose hacia otros en el ambiente cuando por resultado que el hombre se aleja, o sea, la persona se aleja, se desprende de la gente en sus relaciones interpersonales. Es decir, pone límites muy estrechos a la colaboración o a la cooperación con otras personas.
Necesidades y tendencias neuróticas. Vamos a ver primero las necesidades. Orney reformuló la lista de los 10 necesidades neuróticas, llegando a la conclusión de que se podrían agrupar en 3 categorías, cada una indicativa de las actividades individuales hacia la persona y hacia otros. Si vemos aquí la imagen que tenemos en pantalla, en el lado izquierdo tenemos 10 necesidades, que ya fueron las que vimos hace un momento. ¿Sí? Afecto y aprobación, una pareja dominante, poder, explotación, prestigio, admiración, logro, autosuficiencia, perfección, límites estrechos para la vida, etc. Entonces aquí lo que mencionamos es que Orney posteriormente reformula la teoría y las agrupa y considerando nada más 3 y les llamó las tendencias neuróticas. Por un lado tenemos el movimiento hacia otros, es decir, la personalidad complaciente. ¿Qué rasgos tiene esta persona con una personalidad complaciente? ¿Sí? Estos rasgos neuróticos. Bueno, por un lado tenemos la necesidad intensa y permanente de aprobación y afecto. Tenemos también la necesidad de ser amado y de ser protegido. También la necesidad de que alguien dominante se haga cargo de su vida. Pueden parecer demasiado considerados, agradables, solidarios, comprensivos y sensibles a las necesidades ajenas. Todo indicio de rechazo, ya sea real o imaginario, les provoca miedo, les provoca terror. ¿Sí? Los individuos complacientes tienen profundos sentimientos reprimidos de desafío y venganza. Entonces son personas que se acercan a otras personas como desprendidas, personas desinteresadas que ayudan de forma desinteresada, pero en el fondo estas personas tienen rasgos muy profundos, tienen sentimientos muy profundos de venganza. Movimiento contra otros, personalidad agresiva. Para ellos todo el mundo es hostil y solo sobrevive el más apto y astuto. Esa es su filosofía, esa es su creencia. ¿Sí? Actúan como personas rudas y dominantes, sin la menor consideración por los demás. Toda relación la juzgan en relación al beneficio personal que ellos obtienen y se esfuerzan al máximo por ser los mejores. ¿Sí? Esto es la personalidad agresiva. La tercera clasificación tenemos la personalidad desapegada o movimiento para alejarse de otros. ¿Qué rasgos tienen? Estas personas se alejan de los demás para mantener una distancia emocional, más que física, una distancia emocional o psicológica. Tienen que depender de sus propios recursos, o sea, no desean depender de nadie más, tienden a ser perfeccionistas. ¿Sí? Tienen un deseo casi desesperado de privacidad. ¿Sí? La necesidad de independencia les hace ser muy sensibles a intentos de influir en ellos, es decir, no tan fácilmente se dejan influir. ¿Sí? Desean sentirse superiores, pero no en un sentido superior a la persona agresiva, no con intereses, simplemente superiores en el sentido de que es autosuficiente, de que no va a requerir la ayuda o el apoyo de los demás. ¿Sí? Por lo tanto, se mantiene alejado. El hecho de competir, vaya, pues implica convivir con otras personas y él prefiere no competir, prefiere sentirse superior, desarrollar ciertas habilidades, ciertos conocimientos que lo mantenga alejado. Estas 3 personalidades, de complaciente, agresiva y desapegada, pues
En el mundo empresarial, una persona agresiva puede tener ciertos resultados favorables, ¿sí? Una persona desapegada, pues una persona que no hace trabajo en equipo, no colabora. Entonces, hay ciertos empleos que pueden ser más satisfactorios para esta personalidad desapegada. Entonces, si se dan cuenta ustedes, las teorías de la personalidad no solamente son útiles o prácticas para los psicólogos. En el mundo de los negocios, realmente esta teoría tiene aplicaciones y bueno, y todas las teorías básicamente de la personalidad, como estudiantes de negocios, quien estudia negocios y está escuchando esta presentación, vaya, pues eso les va a ayudar y les va a dar una ventaja al momento de estar ustedes laborando para una organización. Bien, pues vamos a avanzar. Si vimos ir hacia los padres, ir contra los padres o alejarse de los padres en la etapa de la niñez, estas son las tendencias que vimos, las tres tendencias que vimos en la diapositiva anterior. ¿Sí? Nada más aquí se resumen tres, ¿sí? Ir hacia la gente, ir contra la gente y alejarse de la gente. Ya mencionamos las tres en la diapositiva anterior. Vamos a avanzar. Ajustes principales a la ansiedad básica. Las personas neuróticas usan alguna mezcla de 4 estrategias principales para resolver el conflicto básico entre el desamparo y la hostilidad. La estrategia número 1 es la desaparición del conflicto. Ir hacia o contra otras personas. Ya la analizamos, ¿sí? El ir hacia las personas. Se vuelven las personas neuróticas complacientes, tratan de agradar a toda costa, digo, ya lo mencionamos. Ir contra otras personas, son las personas agresivas, conflictivas, ¿sí? Y la 2, desapego, alejarse de las otras personas. En un mundo laboral, estas personas desapegadas se aíslan, no quieren tener relaciones humanas, relaciones personales con compañeros, con el equipo de trabajo y suelen apartarse. Lo mismo en la universidad, en la escuela, ¿verdad? Y 3, el sí mismo idealizado. Es decir, aquí se aleja, pero no de las otras personas, se aleja del sí mismo real, del yo, ¿verdad? Se aleja del sí mismo real. Y esto implica dos cuestiones. Por un lado, el distanciamiento del sí mismo real. En este caso, pues el sí mismo real se considera que no es valioso, ¿sí? No es valioso, entonces se establece un yo ideal, que es una aspiración de lo que pues, nos gustaría llegar a ser, ¿sí? O sea, es tener una imagen idealizada de nosotros mismos, ¿sí? Y la tiranía de los debería. La tiranía de los debería tiene que ver con formas, estrategias o formas de fortalecer el sí mismo idealizado. Y esto a través de pensamientos y un diálogo interno y de pensar, debería ser amable con todas las personas, debería hacer un trabajo mejor que todos mis compañeros. Eso de la palabra debería, recordemos, nos causa cierta ansiedad, nos causa daño. Entonces, eso es, ¿sí? La tiranía de los debería. Y cuarto, la cuarta estrategia, la externalización, es decir, la proyección del conflicto interno. Esta proyección del el conflicto interno, pues es obvio, no cura el conflicto original entre el individuo y el mundo exterior, ¿sí? No tampoco produce un crecimiento, pero es útil esta estrategia porque reduce la ansiedad, por lo menos por un tiempo, ¿sí? Ejemplo, el desprecio por uno mismo, ¿sí? Si una persona se desprecia a sí mismo,
y piensa que los otros lo desprecian, ¿verdad? Y ese desprecio que piensa que los otros tienen hacia él, pues es lo que se le llama como la proyección del impulso, ¿sí? También puede suceder que puede despreciar a los otros, creyendo que ellos lo desprecian a su vez a él. Esto es lo que se le conoce como el desplazamiento del objeto del desprecio, ¿verdad? Entonces, esas son las estrategias. Ustedes sabemos cómo los seres humanos nos las ingeniamos. Cuando una persona es neurótica, para no sufrir, para reducir la ansiedad en forma inconsciente, vaya, pues trata de aliviar, trata de reducir el sufrimiento. Son mecanismos de defensa, ¿verdad? Que tratan de reducir al mínimo, a su mínimo expresión, ese sufrimiento, ¿sí? Bien, vamos a avanzar. Así como hay las técnicas primarias y las estrategias, las primeras que vimos, también Karen Horney también menciona 7 técnicas secundarias de ajuste. Además de las estrategias defensivas principales, las que ya vimos, existen otras estrategias auxiliares para reducir la ansiedad. Horney las llamó aproximaciones auxiliares a la armonía, ¿sí? Artificial, perdón, ahí es la armonía auxiliar, es la armonía artificial. Aproximaciones auxiliares a la armonía artificial. Hay énfasis, ahí me equivocar en esa palabra, no es auxiliar, es artificial, ¿sí? Bueno, por un lado tenemos los puntos ciegos. Karen Horney consideró que el autoanálisis como una herramienta muy práctica para liberarnos de la ansiedad provocada por la neurosis, pero también aconsejó que tuviésemos cuidado con ciertos puntos ciegos, ¿sí? ¿Qué son los puntos ciegos? Es la no conciencia de aspectos con la conducta que son incompatibles con la autoimagen idealizada. ¿Qué significa esto? Que yo hacerme un autoanálisis, habrá algunos puntos ciegos que no son accesibles para mí mismo. Todo aquello que no tiene relación con mi yo idealizado, con el sí mismo idealizado, vaya, pues queda fuera de mi alcance. Entonces, esos son los puntos ciegos. 2. Compartimentalización. Eh, Son conductas incompatibles, sean conscientemente reconocidas, pero no al mismo tiempo. Ejemplo, ¿sí? Un ejecutivo de negocios puede ser una persona muy amable con su familia, con sus hijos, pero sumamente competitivo en su empresa. También un esposo, vaya, valga la palabra, que es le gusta tener relaciones fuera de matrimonio en el trabajo y es cariñoso, ¿sí? Con las mujeres, compañeras de trabajo, pero en el hogar con la esposa, pues es agresivo, ¿verdad? Entonces por eso es que compartamentalización, o sea, es como que la vida la vive en pequeños compartimientos, cada uno expresa una cierta forma de ser o de comportarse, ¿sí? Racionalización. Para que ciertas conductas incompatibles parezcan congruentes, ¿sí? Ejemplo, un tipo agresivo, el que acabamos ya de ver hace un rato, podría explicar que resulta ser amable con ciertas personas porque esa conducta resulta conveniente. Entonces, racionaliza el hecho de por qué tal o cual comportamiento. Autocontrol excesivo. Aquí la persona neurótica utiliza el control excesivo para evitar manifestaciones emocionales y volverse vulnerable. O sea, es como autocontrol excesivo, es como reprimirse a que ciertas emociones, por ejemplo, incluso una persona que le gusta
tomar bebidas alcohólicas en casa, pero fuera de casa, en fiestas, por ejemplo, laborales, escolares, etcétera, etcétera, pues evita tomarlas porque piensa que las emociones se le van a ir fuera de control y que va a hacer cosas que posteriormente se va a arrepentir. Entonces tiene un autocontrol muy, muy excesivo. ¿Sí? 5. Rectitud arbitraria. Es un intento esto por resolver los conflictos de una vez y para siempre. Declara arbitrariamente que se tiene la razón hasta cierto grado. Llega a un grado de intransigencia. Esto significa, por ejemplo, que en la vida laboral o en la vida escolar se tiene que tomar una decisión y dice, esta decisión es drástica, va a pasar así, ¿verdad? Tiene que ser de esta forma. Entonces trata de controlar que esa situación sea como de acuerdo a fue definida y de acuerdo que no se le escape de control o se le escape de las manos. 6. Elusividad. Es todo lo contrario a la rectitud arbitraria, ¿sí? Es decir, la persona no se compromete con ninguna opinión, con ninguna acción, o sea, se es elusivo a ciertas conductas o comportamientos o actividades, etcétera. Y cinismo. El cínico, la persona que emplea esta estrategia, que es ser cínico, evita el conflicto, negándolo, ridiculizándolo, ¿verdad? El cínico busca alcanzar sus metas sin escrúpulos morales. ¿Sí? Pues muy bien, amigos, hemos terminado hasta aquí de ver la presentación. Como conclusión podemos mencionar que el hecho de ser una persona complaciente, o sea, ir hacia los demás, ir hacia la gente, ser una personalidad agresiva, ir contra la gente, o una personalidad desapegada, es decir, alejarse de la gente. Son las tres causas de una personalidad neurótica. Ahora, una persona sana, ¿sí? ¿Cuál sería la opción? ¿Por cuál se decantaría? ¿Por ser complaciente, ser agresiva o desapegada? Una persona normal, fuera de la neurosis, vaya, emplea las tres dependiendo de la circunstancia. Bajo cierta situación puede volverse complaciente, es consciente de ello, tratar de complacer a otras personas. Una persona en los negocios, por ejemplo, en forma premeditada, en forma consciente, puede ser agresiva, ¿sí? Y suelen tener éxito estas personas, ¿no? Que suelen ser agresivas en los negocios. Y cuando así lo conviene la circunstancia, puede ser una persona que se aleja de aquellas personas que le pueden hacer daño, que juntarse o convivir con ellos puede hacerles un cierto daño moral, un daño legal incluso, problemas legales. Entonces trata de separarse. Entonces esa es una persona normal, fuera de lo que hemos llamado la neurosis, ¿no? En esta presentación. Y eso podemos decir como conclusión. Pues muy bien, amigos, pues hemos llegado al fin de esta presentación. Ojalá les sea de su utilidad y nos vemos en la próxima presentación. Muchas gracias y hasta la próxima.